día termina nuestro curso de Derecho Procesal Laboral. El día de hoy vamos a ver todo lo respecto a los procesos. En primer lugar, vamos a tocar los, los temas introductorios, que serían los medios impugnatorios, y vamos a ver detalladamente cuáles son los procesos laborales que existen bajo la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? Entonces, vamos a referirnos en primer lugar a qué son los medios, los medios impugnatorios. Como ya sabemos, todo lo que se realiza en medio de un proceso laboral y básicamente en todo proceso, sea civil, sea penal, sea administrativo, pero ahora estamos en los procesos laborales, se realiza bajo los pilares que son los principios. Teniendo en cuenta que para la nueva ley procesal de trabajo y contenido en el título preliminar y también en las reglas del derecho procesal general, la doble instancia o este derecho a pluralidad de instancia habilita la opción de que tengamos, en su defecto, que recurrir a través de un recurso impugnatorio cualquier decisión judicial. Podemos recurrir tanto autos como resoluciones que ponen fin a una instancia del proceso, ¿no? Que son sentencias. Entonces, los medios impugnatorios son estos digamos, eh, estos recursos, estas herramientas que se le dan a las partes para que cuestionen decisiones judiciales. Eso en resumidas cuentas. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Podemos decir que las decisiones, los medios impugnatorios, son aquellas decisiones que ante las decisiones que adopta un juez, nacen los medios probatorios, ¿no? Como el juez es una persona, obviamente que preparada, conocedora del derecho, pero esta no está, digamos, exenta a que pueda cometer errores. Y es en vista a estos errores por ser humano que se habilita la opción de los medios impugnatorios. Los medios impugnatorios pueden ser, pueden buscar que se reexamine en vista a dos situaciones, a errores de fondo o errores de forma. Entonces, nos guiamos por lo que dice la Filmina. Las decisiones judiciales las adopta un juez, sin lugar a dudas son actos humanos, obviamente porque él es humano. Sin embargo, no son similares a las que pudiera tomar cualquier profesional o técnico, sino que por la trascendencia de sus implicancias en la vida, patrimonio y derecho de terceros constituyen actos de especial importancia, que en principio deberían necesariamente ser aceptados y por ello irrevisables. No obstante, solo por el solo hecho de ser decisiones de hombres pueden ser susceptibles de errores. Claro, lo que pasa es de que las decisiones que toma un magistrado en medio de dirimir una litis, en medio de un proceso judicial, tienen tal importancia, pues están poniendo la controversia, están dilucidando una controversia que tiene importancia y relevancia para cada posición que colisiona, que importa de manera superlativa. Y esto quiere decir de que a pesar de que en principio tendrían que ser decisiones las cuales no podrían objetarse, por el hecho de ser humano, por más preparado que esté el magistrado, puede estar llano a cometer algún error, ¿no? Y es en vista de esta naturaleza de que se permiten los medios impugnatorios. Esta posibilidad de equivocación en las decisiones de un juez origina que las partes en un proceso, si se consideran afectadas por las mismas, busquen su rectificación o modificación total o parcial, para lo cual recurren a los medios impugnatorios. Entonces podemos decir que el objeto de los medios impugnatorios es lograr una decisión judicial más acertada y sobre todo arreglar de derecho. Bueno, ya sabemos que cuando estamos ante un proceso judicial se apela, bueno, antes se apelaba a todo, pues, ¿no? Antes se apelaba hasta la apelación queríamos apelarla. Pero en la nueva ley procesal del trabajo ha evitado esto y se apela lo que tiene fundamento. Bueno, se busca apelar, la idea es apelar en lo que tú puedes expresar tus agravios y lo que tiene fundamento. Y en caso apeles algo que el juez detalle como una dilación, un entorpecimiento de la justicia del proceso, ya impondrá la multa que corresponda. Pero la naturaleza, vuelvo a repetir, de los medios impugnatorios, que son varios, y lo vamos a tratar de manera pormenorizada en un momento, es buscar, cuando se tiene el sustento,
de que esa decisión que ha emitido el juez, que ha emitido el Poder Judicial a través de la judicatura, sea revocada. Sea revocada o sea declarada nula total o parcialmente. ¿Por qué? Porque hay sentencias, por ejemplo, que otorgan, yo pido la reposición y pido una indemnización por daños y perjuicios, ¿correcto? Me dan la reposición, pero no me consideran, me declaran infundado los daños y perjuicios. Entonces yo considero que sí me tienen que otorgar el daño moral porque existe un despido incausado. En vista de ello, entonces yo, como tengo ya la sentencia fundada en parte porque me están otorgando la reposición, apelo a ese extremo simplemente de lo que no me están otorgando, de que lo han declarado infundado, que serían los daños y perjuicios. A eso se refiere con una apelación parcial. Todos los medios impugnatorios están previstos, como ya sabemos, en la norma supletoria que es el Código Procesal Civil en su artículo 356, y estos son plenamente aplicables a los procesos laborales, con algunas características que vamos a ver posteriormente referidas a plazos o, en su efecto, específicamente a la apelación y al recurso de casación. Los medios impugnatorios se dividen en dos. En primer lugar tenemos a los remedios y en segundo lugar tenemos a los recursos. Como ya sabemos, los remedios son tres: la oposición, la tacha y la nulidad, y los recursos son el recurso de reposición, el recurso de aclaración y corrección y el recurso de queja. El recurso de apelación y también el recurso de casación. Vale decir de que se comete un error, y esto es tanto en los procesos civiles como en los procesos laborales, que se tiene y se piensa que la nulidad es un recurso. Y dicen, ya presentaste recurso de nulidad. No existe el recurso de nulidad. La nulidad es un remedio, y si se quiere presentar nulidad dentro de un recurso, este estaría implícitamente incluido dentro del recurso de apelación. Es decir, la apelación implícitamente significa una nulidad, implica una nulidad, pero la nulidad por sí sola no es un recurso, es un remedio. Lo mismo con la casación, ¿no? Entonces, tenemos que estos son los medios impugnatorios reconocidos en el Código Procesal Civil y también de aplicación para la nueva Ley Procesal de Trabajo. Como ya sabemos, y esto se ha dicho desde la primera clase, lo que busca la nueva Ley Procesal de Trabajo es que no solamente los procesos sean orales, sino que sean más céleres, que sean más rápidos, que todo se dé de manera más concentrada, ¿no? De que se busque esta, digamos, esta eficacia en el tiempo, esta mejora de los plazos en busca de justicia, porque justicia que tarda y llega, muchas veces ya deja de ser justicia, ¿no? Entonces, se busca de que se eviten actos los cuales sean dilatorios y bien llamados aquellas prácticas procesales, malas prácticas procesales. Se busca prevenir aquellas malas prácticas procesales. Y nos dicen que las partes deben evitar abusar del uso de medios impugnatorios y realizar impugnaciones sin fundamento consistente. Esta es la regla, esto es la generalidad, esto es lo que debería ser. Sin embargo, a pesar de que no se da lo mismo que en el proceso civil, que sí se apela absolutamente todo, en los procesos laborales, bajo la nueva Ley Procesal de Trabajo, se ha restringido un poco la capacidad de recurrir las resoluciones judiciales. ¿En qué sentido? En que si no hay un fundamento, puedes ganarte una multa. El juez puede multar a la parte por detectar de que esta constituye una mala práctica procesal. ¿Y qué es la mala práctica procesal? Es el entorpecer, el volver lento, el buscar simplemente el transcurso del tiempo para incumplir algo porque sabes que la decisión va a ser contraria a ti, ¿no? Entonces, esto es una de las esencias de los principios, las cuales se presentan dentro de la práctica procesal para la prevención de las malas prácticas procesales, buscándola evitarlas. La clasificación de los recursos detalladamente son las siguientes. Son formulados contra los remedios, como ya dije, y los recursos. Cuando hablamos de los remedios, estos son formulados contra actos procesales no contenidos en resoluciones. ¿Y cuáles tenemos? Tenemos, en primer lugar, a la oposición, a la tacha y a la nulidad. Como ya dije, la nulidad es un remedio, no es un recurso, y eso lo tenemos que tener bien presente. La oposición es a la vez un remedio y una cuestión probatoria. Permite cuestionar determinados medios probatorios, declaración de parte, exhibición, pericia, inspección judicial,
medios probatorios atípicos, con el propósito de que estos no sean incorporados en el proceso. En el nuevo proceso laboral, es decir, bajo la nueva ley procesal del trabajo, se interponen oralmente contra los medios probatorios previamente admitidos. Acá voy a hacer una pausa. Tanto la posición y la tacha son cuestiones probatorias. Y como ya sabemos, y lo vamos a ver posteriormente eh, de manera más detallada, dentro de las actuaciones de los medios probatorios, luego de que ya se oralizaron por cada una de las partes, la magistrada o el magistrado o las partes actúan oralmente e indican que van a presentar cuestiones probatorias. Estas cuestiones probatorias van dirigidas dependiendo a qué medio probatorio tú quieres cuestionar, ¿no? Entonces, si digo, presento cuestiones probatorias, ¿contra qué? Me opongo a la exhibición de tal documento, de tal documento y de tal documento. Lo oralizas. O puedes también presentar cuestiones probatorias dentro oralmente de luego de la actuación probatoria, indicando de que vas a tachar un documento y lo tienes que sustentar también, ¿no? Esto con respecto a la oposición. La tacha es también una cuestión probatoria. Su objeto es cuestionar la validez de determinados medios de prueba, en este caso testigos, documentos y medios probatorios atípicos. En el nuevo proceso laboral se interponen oralmente también contra los medios probatorios previamente admitidos. Con respecto a la tacha, está sustentada básicamente en la falsedad del medio probatorio o que el medio probatorio no reviste la validez que se le busca dar. Por ejemplo, en medio de una demanda por eh, donde tú estás pidiendo que se te paguen horas extras, reconocimiento de horas extras, pago de remuneraciones o eh, reintegro de remuneraciones en base a horas extras. ¿Qué pasó? El demandante está solicitando de que se le pague y se reconozca horas extras, las cuales no se le han pagado y no se le han reconocido. Entonces el demandado contesta la demanda e indica de que a él le han pagado todas las horas extras que corresponden, pero no presenta ningún medio probatorio para asistir esta posición contraria. ¿Qué presentó como anexo de la demanda del demandante? Presentó un libro en el cual figura de título horario de entrada y salida, y ahí se fijan las firmas, el horario de entrada y el horario de salida de cada trabajador, donde constan los nombres y la firma. Este medio probatorio, bueno, vale decir que hay dos criterios con respecto a este tema, ¿no? Pero, sin embargo, para hacerlo más resumido, este medio probatorio se presenta y en medio de la actuación probatoria, la parte demandada, la empresa, presenta cuestión probatoria sobre este documento, indicando que ese documento no tiene la validez que corresponde. ¿Por qué? Porque no constan las firmas, ni la autorización tampoco está siendo supervisado por algún personal de dirección o de confianza o una jefatura con respecto eh, a la validez del horario de entrada o de salida de cada trabajador que figura ahí. Esta es la idea de la tacha: la falsedad del documento o esta invalidez por no cumplir, por ejemplo, con la legalidad que se le pide con respecto a ciertos requisitos. Y por último tenemos el remedio llamado la nulidad. Esta nulidad se interpone contra actos procesales no contenidos en resoluciones o contra resoluciones. Vale decir, contra actos procesales no contenidos en resoluciones o contra resoluciones, siendo que en este último caso se le considerará un recurso. Miren lo que indica la propia nueva ley procesal del trabajo. Se interpone contra actos procesales no contenidos en resoluciones o contra resoluciones, siendo que en este último acto se le considerará un recurso. Se apoya en el error de aplicación o inaplicación de las normas de índole procesal. Por ejemplo, el defecto de motivación de las resoluciones judiciales. Va a decir de que no existe, vuelvo a repetir, por más que la nueva ley procesal del trabajo dice que se le considerará como un recurso, no es un recurso la nulidad. La nulidad es un remedio. Pero si yo quiero plantear nulidad, por ejemplo, contra un acto de notificación, porque no he sido debidamente notificado, es decir, contra la resolución número 2, en la cual admite la demanda, porque no me ha sido notificada de manera correcta. Es decir, me pueden haber notificado el admisorio, pero no está adjunta la demanda ni los anexos. O me notificaron el admisorio y la demanda, pero no están los anexos. Y yo planteo nulidad.
esta nulidad va contra el acto procesal de la notificación y, se le toma la calidad como si fuera un recurso, pero no es la nulidad en sí misma un recurso. Por más que parezca un hecho contradictorio, tiene razón en el sentido de que el recurso de nulidad sí se da en otras formas, en otros procesos judiciales, pero bajo la nueva ley procesal del trabajo y en base a lo que indica el Código Procesal Civil, es un remedio y no es un recurso. Sí se considera y tiene la calidad, digamos, de que se le toma como un recurso cuando está contenido dentro de una apelación. Entonces, luego de ver los remedios, pasamos a los recursos. Los recursos no cuestionan actos procesales en sí mismos, sino que cuestionan resoluciones. ¿Con qué propósito? El primero, que éstas sean examinadas nuevamente, es decir, el clásico reexamen, o que se subsane el vicio o error alegado, es decir, cuando existen agravios en medio de la resolución. Y tenemos los siguientes recursos. El recurso son 5. El recurso de reposición, que procede contra decretos con el propósito de que el juez lo revoque. La aclaración, que es posible requerir al juez para que aclare algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influye en ella. Esto contenido en el Código Procesal Civil en su artículo 406. La aclaración también puede ser efectuada de oficio por el órgano jurisdiccional, pero en ningún caso debe alterar el contenido sustancial de la decisión. Es decir, cuando nos encontramos que el fallo, que todo está bien con respecto a la sentencia, pero que el fallo es ambiguo, en ese caso se puede solicitar la aclaración o se da algunos casos en los cuales la misma judicatura emite una resolución de oficio haciendo la aclaración respectiva. Muy pocas veces, normalmente se tiene que solicitar la aclaración. Y tenemos el siguiente recurso, que es el recurso de corrección. El recurso de corrección permite solicitar al juez dos cosas: que se corrija cualquier error material que contenga la resolución emitida, por ejemplo, un error en la suma de la liquidación de beneficios sociales, se pidió 10.000 soles y el juez otorgó, dentro del sustento de la sentencia, otorga y declara fundada totalmente la demanda, correspondiendo al pago de los 10.000 soles, pero en la parte resolutoria, en la parte final, en la parte del fallo, a la hora de tipear la resolución pone 1.000 soles, se le escapó un cero, pues, ¿no? En ese caso se pide, se solicita al juez de que corrige este error material. Y el segundo supuesto se da cuando se complete la resolución emitida, es decir, se pronuncia sobre puntos controvertidos que no hubiesen sido resueltos. ¿Qué es el clásico error de que en el cual incurren muchas resoluciones porque eh, existen plantillas y se proyecta la demanda y hay a veces un copy y pega, y en medio de ese copy y pega suceden estas cosas, ¿no? También tenemos el siguiente recurso, que es el recurso de apelación, que es digamos, es el recurso estrella, ¿no? No es extraordinario el cual vendría a ser la casación, pero es el recurso estrella, es el clásico recurso. El que si cuando te dicen, ¿cuál es el recurso que más se utiliza? Es el recurso de apelación, pues, ¿no? Para el ámbito procesal. ¿Qué nos dice el recurso de apelación? El recurso de apelación se interpone ante el órgano jurisdiccional que emite la resolución sustentando los agravios de esta, que pueden ser errores fundados en hechos o en derecho. Disculpen. Y esta apelación es elevada al superior jerárquico para que él reexamine la decisión emitida por el acuo, por el órgano de primer grado, y la evalúe en base a los fundamentos que se presentan en ella, ¿no? Cuando el error es alegado de índole procesal, se entiende que el recurso incluye también la nulidad, que es lo que decía con respecto a la nulidad como remedio. La nulidad va sobre actos procesales, porque es un remedio, pero cuando está contenido dentro de la apelación, es decir, cuando es de índole procesal la apelación, se sobreentiende que la apelación lleva consigo implícitamente la nulidad del acto procesal. También tenemos el recurso de queja. El recurso de queja cuestiona la resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación o que le concede con efecto distinto al solicitado. Es conocido por el superior jerárquico del juez que dictó la resolución impugnada. Ahora, por ejemplo, hoy día me llegó una resolución justo sobre un recurso de queja que presenté por una improcedencia o una apelación. ¿Qué pasó?
en medio de un proceso laboral se solicitó a la magistrada, se le oralizó una excepción X, y la magistrada dijo que la excepción era infundada. Apelo oralmente, porque todo se da de manera oral dentro de la audiencia, era una audiencia de juzgamiento, apelo esta declaración de infundada, mi excepción, y sustento mi apelación, porque te corre tras la magistrada y dice, ¿estás apelando? Entonces sustenta tu apelación. Expresé mis agravios y luego de expresar los agravios fundamenté por qué debía ser declarada fundada mi apelación, revocándose ese auto de infundado, no, por más que sea oral. ¿Qué sucedió? La magistrada me escuchó, esto pasó hace un tiempo, y luego de haberme escuchado dijo, no me convence, en otras palabras me dijo, no me convence tu oralización, has repetido mucho de lo que ha dicho la apelación, te la declaro improcedente. ¿Qué hice yo? Automáticamente indiqué que iba a presentar un recurso de queja, para lo cual la magistrada corre traslado e indica, tienes que presentarlo de manera adecuada. Presenté mi recurso de queja y el día de hoy llegó la notificación donde se indicaba de que se había declarado fundado el recurso de queja por el superior jerárquico, que era un juzgado, eh, era una sala laboral del Santa, el cual revocaba esta decisión de la magistrada. ¿Por qué? Porque dentro de la queja yo había ofrecido como medio probatorio no solamente la apelación, la excepción en el fundamento contenido dentro de la demanda, sino había ofrecido el audio y video del día de audiencia de juzgamiento, donde claramente se notaba de que sí había sustentado mis agravios, en primer lugar, y luego había expuesto de manera ordenada los fundamentos que correspondían. Y en base a ello es que se declaró fundada la queja. ¿Cuál es el sentido entonces de la queja? Que ante una improcedencia o una inadmisibilidad de un recurso de apelación, en este caso un recurso de apelación que se presentó por una excepción, se revoque. ¿Qué ha tenido como consecuencia ello? Que hoy día me llegue la resolución, por un lado, en la mañana, de que se declara fundada la queja, y que, en segundo lugar, me han notificado hace un ratito nuevamente de que está siendo elevado el recurso de apelación al superior jerárquico. Busca corregir un sentido, si es declarado inadmisible o improcedente, o cuando tú apelas, que es el segundo supuesto, cuando tú apelas y la apelación es de una sentencia, cuando ya se sabe, se apela automáticamente una sentencia, esta tiene calidad de, de suspendida. Pero cuando le dan, es decir, te concede la apelación con efectos suspensivos. Cada vez que tú apelas una sentencia es con efectos suspensivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se puede ejecutar hasta que el superior jerárquico dirima este reexamen. Pero muchas veces, a pesar de que estás apelando una sentencia, te otorgan otro sentido. ¿En qué otorgando el otro efecto? A pesar de que estás apelando una sentencia y debería ser la concesión, una apelación con efectos suspensivos, te lo otorgan la apelación, pero te lo otorgan sin efectos suspensivos. Entonces, ya ahí tú tienes que presentar la queja. Y luego tenemos la casación. La casación es un recurso extraordinario, vale decir de que este recurso ha sido modificado en base a las causales para hacerlo, digamos, revisa una formalidad única, y es, digamos, la última ratio. Se considera por muchos litigantes, mal considerado, digamos, como una tercera instancia, la cual no es. Vamos a encontrar, yo he visto, infinidad de casaciones en las cuales parecen apelaciones. Y esto, cuando llega a la Corte Suprema, no pasa el filtro de la calificación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que es básicamente una apelación, están buscando un segundo reexamen, cuando solamente norma, la ley y los principios otorgan la pluralistancia de un órgano base a un órgano superior, al superior jerárquico, pero no específicamente a un segundo reexamen. Entonces, la casación está limitada a las causales. Estas las encontramos en el artículo 56, las cuales señalan, son causales para interponer el recurso de casación, básicamente la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada y el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Vale decir de que estas se subsumen en 4, ¿no? La aplicación indebida de una norma de derecho material, la interpretación errónea de una norma de derecho material, la inaplicación de una norma de derecho material
que sé que suena muy distinto, pero lo voy a explicar brevemente, y la contradicción de otras resoluciones judiciales expedidas por la Corte Suprema de Justicia o Cortes Superiores, que se pronuncian objetivamente sobre casos similares, siempre que estas contradicciones estén referidas a una de las causales anteriores, es decir, a la inaplicación indebida de una norma de derecho material, la interpretación errónea de una norma de derecho material o la inaplicación de una norma de derecho material. Entonces tenemos que el recurso de apelación, el recurso de casación debe sustentarse en alguna de las 4 causales taxativamente señaladas en el artículo 56, ¿no? Vale decir que la ley vigente hace una separación de estos 4 incisos diferenciados, pero digamos, no los explica de la mejor manera técnica. Y es posible que si nosotros nos guiamos por la redacción de las primeras 3 causales, vamos a encontrar, si no tenemos la expertise necesaria o no tenemos a alguien que nos guíe, vamos a cometer muchos errores a la hora de invocar las causales. Con respecto a la primera causal, que es la aplicación indebida de una norma de hecho material, esta hace referencia expresa únicamente a las normas de derecho material. ¿Cuáles son las normas de derecho material? Son las normas sustantivas. Son normas sustantivas. ¿En qué consiste la aplicación indebida de una norma de hecho material? Este concepto tenemos que tenerlo claro y es muy importante, ¿no? Sea cuando se aplica una norma legal a una situación que no corresponde y como consecuencia de ello el pronunciamiento contenido en la sentencia es equivocado con respecto a la ley que debería ser la aplicable en primer lugar. Es decir, la elección de la norma es impertinente porque la aplicación indebida de una norma de derecho material es lo mismo que decir que se ha escogido por parte del juzgador, por parte del juzgado, por parte de la sala, se ha elegido una norma impertinente. En estos casos, la norma se aplica, pero a una situación que no corresponde, y como consecuencia de ello, el pronunciamiento contenido en cualquier sentencia, cualquier resolución judicial definitiva, no tiene arreglo a ley. ¿Por qué? Porque la elección de la norma es impertinente. No debería aplicarse esta norma para el caso concreto, ¿no? La segunda causal, que es la interpretación errónea de una norma de derecho material, la interpretación errónea de una norma de derecho material es una hipótesis que se basa o se produce cuando se interpreta una norma de derecho material que no corresponde a una situación bajo juzgamiento, pero ella es equivocada. En este caso se aplica la norma que corresponde a la situación que corresponde, pero no en la forma que corresponde. Es decir, se está interpretando una norma que sí corresponde a aplicarla a la causa, pero el sentido que se le está dando a la norma no es el correcto, en otras palabras, ¿no? Y la tercera causal, la inaplicación de la norma de derecho material. En este caso nos encontramos ante una situación muy especial. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado una norma que se debió aplicar. Y bajo esta hipótesis nos encontramos ante una omisión en la aplicación de una norma dada a una situación concreta, materia de juzgamiento. Es decir, se debió aplicar una norma y no se aplicó y nosotros tenemos que, en este caso, hacer notar ello en la causal que estamos invocando. Y bueno, la última causal, que es la contradicción con otras resoluciones judiciales expedidas por la Corte Suprema de Justicia o de las Cortes Superiores para casos similares, casos iguales, objetivamente similares. Esta causal tiene por objeto provocar la uniformidad jurisprudencial, es decir, este criterio reiterado, ¿no? Tomando como punto de partida esta naturaleza nomofiláctica que tiene recurso de casación, se persigue esta llamada pureza en la aplicación legal de la uniformidad jurisprudencial. La causal se sustenta en la necesidad que la interpretación de una norma, de una ley, debe ser uniforme para el sentido concreto de casos que son similares. ¿Cuándo hablamos de que estamos objetivamente ante casos similares? Cuando el caso concreto y específico es tan igual uno que otro. Sabemos que está proscrito y la similitud o la comparación no sirve para amparar como sustento una resolución. Sin embargo, cuando hay un criterio jurisprudencial, un criterio de la Corte Suprema reiterado sobre una materia, entonces ya tenemos una línea directriz la cual debe respetarse, ¿no? En esos casos sí se aplica objetivamente y se toma como objetivamente similar en los casos. En segundo lugar, ¿cuándo podemos decir de que existe una jurisprudencia contradictoria? Cuando ya existe resoluciones judiciales sobre las materias que se están resolviendo y estas no son debidamente tomadas en cuenta
por la resolución definitoria, la sentencia de vista. Ahora, si se emite una sentencia de vista y esta no es, no sustenta el por qué no está aplicando o no se está amparando en tal jurisprudencia, no fundamenta ello, entonces ya es aplicable por el apartamiento esta causal de ir en contradicción de resoluciones expedidas por la Corte Suprema. Estoy leyendo de que me están diciendo que no están en las diapositivas. No, lo sucede que yo estoy dando una explicación a la casación. La casación se puede, sobre la casación o sobre la apelación se puede dar solamente un curso, ¿no? De 2 o 3 días. Yo estoy explicándolo en sentido estricto. Ahora vamos a ver lo que implica los procesos laborales, ya que es digamos, el resumen de todo lo que hemos estado viendo alrededor, sobre lo cual vira la litis, sobre es ya la aplicación de los principios y el de respeto de la competencia, de la jurisdicción y todo lo demás. Aquí se aplican. Aquí es ya donde, cuando tú vas a litigar y vas a la cancha, tienes que conocer esto, mínimamente, ¿no? ¿Cuántos procesos laborales tenemos dentro de la nueva ley procesal de trabajo? Ya expliqué los básicos, los principales, son el proceso ordinario y el proceso abreviado. También tenemos algunos adicionales contenidos en la nueva ley procesal de trabajo, en la cual regula 6 tipos de procesos. Los principales son estos dos. A ver, permítame un segundo. El proceso ordinario laboral y el proceso abreviado. Casi todos los procesos laborales van a virar en vista de estos dos. Sin embargo, también tenemos el proceso cautelar, el proceso de ejecución, los procesos no contenciosos y los procesos de impugnación de laudos arbitrales. Ya, en base a estos, serán todos, son todos los procesos laborales contenidos en la nueva ley procesal de trabajo. Vamos a hablar del primero, el proceso ordinario laboral, que vendría a ser el proceso clásico, el proceso más amplio, el proceso donde se da la mayor actividad probatoria, en donde existen 2 audiencias. Ya hemos explicado, ¿no? Acá tenemos básicamente 2 situaciones. Primero, vamos a hablar de las etapas. Con la filmina, en la filmina vamos a encontrar los plazos y cómo se desarrolla el proceso. Como ya sabemos, se ejecuta el derecho de acción, es decir, el demandante, el actor, de manera formal, solicita al Poder Judicial a través de una demanda una pretensión. Acude al Poder Judicial y demando. Yo considero de que no me han pagado, considero que me han despedido injustamente, considero que hay una acto de hostilidad, etcétera, bajo la premisa que yo quiera, y demando. Automáticamente demando, la norma considera de que son 5 días para la calificación. Ya expliqué de que no se dan los 5 días nunca, o sea, siempre vamos a encontrar esta nomenclatura, ¿no? Para la parte, y lo digo tristemente, ¿por qué? Porque para nosotros, para los litigantes, para el demandado, para el demandante, sí se le otorga y tienes que cumplir los plazos que están regulados en la norma, pero para el órgano jurisdiccional, a pesar de que existen plazos, nunca se cumplen y nadie los puede obligar. Lamentablemente, si se pasan los plazos y tú recurres al órgano de control, a la OMA o a la ODECMA, automáticamente antes de jalarle las orejas, le van a dar una llamada y le van a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que emitirlo porque ya se pasó el plazo legal. Y ellos recién se ponen las pilas y comienzan a elevar el expediente o a pronunciarse o, en su defecto, a emitir una resolución, ¿no? Ahí hay un disímil, hay una desigualdad porque debería cumplirse los plazos. Bueno, el plazo, vuelvo a repetirlo, el plazo de calificación de la demanda es de 5 días hábiles, donde en primer lugar, se puede declarar la improcedencia cuando es notoria de la demanda. Ya hemos hablado de los casos de improcedencia, cuando se da la improcedencia, ya lo hemos explicado, y puede ser también que la demanda sea declarada inadmisible. Cuando la demanda es declarada inadmisible porque no se anexó la tasa correspondiente, porque no se indica de que se ha anexado tal cosa, pero no está adjuntada, porque es un poco ambiguo para el juzgado lo que se está solicitando y te pide que aclares el petitorio, en muchos casos. Esos son los básicos, los clásicos. En esos casos se otorga 3 días para subsanar que se levanten las observaciones por parte del juzgado
y una vez que se levantan, se admite la demanda y se corre traslado. Luego de que se corre traslado, automáticamente la demanda emite una resolución que en este caso, si ha sido subsanada, es la resolución número 2, en la cual está el auto admisorio corriéndose traslado a la otra parte de la demanda, poniéndolo a conocimiento. También se da el caso de que tú demandas, si tu demanda está de manera correcta formalmente, y directamente la demanda corre traslado al demandante, al demandado, con la resolución número 1. En ambos casos, el auto admisorio, o sea, la resolución número 1 o la resolución número 2, corre traslado a la otra parte, notificándole la demanda, la vía procedimental en la cual está contenido el proceso, es decir, si es un proceso abreviado o si es un proceso ordinario, la fecha de la audiencia de conciliación, la fecha de los actos previos a la audiencia de conciliación y anexándole corriéndole traslado también de la demanda, de los anexos y de todo lo que está contenido dentro de la misma. Y acá vamos a ver varias situaciones. En primer lugar, una vez estando ante la admisión de la demanda, se cita a la audiencia de conciliación con 20 a 30 días hábiles. Este es un dato importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a mí me han llegado en varios casos, he sido notificado de una demanda por demanda laboral, obviamente, una demanda laboral, el día, el día 1 de enero del 2020, ¿ok? El día primero, poniendo un ejemplo, 1 de enero de 2020. Y citándome la audiencia el 15 de enero de 2020. Es decir, con menos de los 20 días que se tiene que tener como mínimo y como máximo tenemos los 30. Es decir, menos de los 20 días. Si yo concurro a la audiencia y no doy cuenta al juzgado de este error, porque es un error de tipo legal, porque está tipificado, la norma especifica de que es un mínimo de 20 a 30 días hábiles, entonces, si yo asisto, estoy convalidando un acto que de por sí no es legal. Sin embargo, si yo me doy cuenta, saco la cuenta y digo, no se está cumpliendo los 20 días mínimos hábiles, entonces automáticamente el juzgado tendría que reprogramar dentro de una fecha más próxima en respeto de lo que indica la misma nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Esto a tener en cuenta. El emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia con escrito de contestación. Bueno, esto ya está superado. ¿Por qué? Porque a la fecha se presenta todo a través de la mesa de partes virtual. Absolutamente todo. Ya no es necesario en medio de un proceso ordinario laboral, como antes, tú llegabas a la audiencia como demandado, con tu paquete, con un file, 2 files, 3 files, pues, ¿no? Y lo ponías en la mesa y le dabas cuenta al magistrado, él tenía que leer el expediente, evaluar los medios probatorios, contrastar si los anexos estaban correctos, estaban en orden, si estaba foliado, ya no se da eso. Por más que la norma diga el emplazamiento del demandado para que concurra a la audiencia con escrito de contestación, se sigue incluyendo dentro del auto admisorio, pero ya la contestación se da a través de la mesa de partes virtual, ¿no? Y es en sí misma un, un documento digitalizado, igualito que los anexos. En algunos casos, como ya repetí, como ya señalé, por la cantidad de medios probatorios se pide que se presente de manera física a través de un CD o un USB o se presente todos los files de manera física, te piden. O cuando la demanda, por ejemplo, o los anexos contienen información la cual no está, digamos, de manera clara, no se logra percibir dentro de los anexos de manera clara algunos datos, nombres, en esos casos te piden que concurras de manera física a presentar la demanda con los anexos. Entonces tenemos, primero, si ambas partes inasisten, dentro del admisorio te citan a la audiencia de conciliación en medio de un proceso ordinario laboral, que si ambas partes inasisten, el proceso se da por concluido, pero se puede solicitar nueva fecha dentro de los 30 días hábiles. Esto con respecto a la inasistencia a la audiencia de conciliación. También tenemos, si el demandante no asiste, el demandado contesta la demanda. Es decir, si yo soy demandado y el demandante no asiste a la audiencia de conciliación, igual yo tengo que haber presentado mi escrito de contestación de demanda. Si el demandado no asiste, es rebelde. Es decir, la audiencia de conciliación se va a llevar a cabo
si yo asisto y contesto la demanda como demandado, pero si el demandado no asiste, automáticamente es declarado rebelde. Y hemos hablado del tema de la rebeldía, ¿no? Si ambas partes asisten, que es lo clásico, entonces la audiencia de conciliación sí se realiza. Sin acuerdo, en la audiencia de conciliación, ¿qué busca? La misma palabra lo dice, busca que concilien, es decir, de que no pases a la siguiente etapa, que es la audiencia de juzgamiento, sino que ahí se solucione el tema. Ya sabemos que la conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos y esto busca la audiencia de conciliación, pero es una audiencia de conciliación judicial, vale decirlo, ¿no? Se busca que existan acuerdos. Entonces tenemos tres situaciones. La primera, no existe acuerdo y no hay temas conciliados. Se le pregunta, el magistrado o la magistrada le pregunta a la demandada, al demandante, ¿tiene alguna fórmula conciliatoria? La parte que le corresponde va a decir sí, la parte que le corresponde decir no. Si no hay fórmula conciliatoria, es decir, si no hay acuerdo entre las partes, entonces el juez precisará las pretensiones en materia del proceso, demandado presenta escrito de contestación, es decir, se corre traslado de escrito de contestación que ya ha sido previamente presentado, y se fija fecha para la audiencia de juzgamiento 30 días hábiles. Esto tampoco se respeta, pues, ¿no? No se fija fecha después de 30 días hábiles. Yo he tenido por ejemplo, en septiembre tuve una audiencia de conciliación a finales de septiembre y tengo fecha de audiencia de juzgamiento por la carga, y eso sí se entiende por la carga del Poder Judicial para agosto del 2023. La norma indica, como digo, en un extremo algunos plazos, pero estos plazos dentro de la carga del Poder Judicial y de las labores propias del mismo no se respetan, ¿no? También tenemos el segundo supuesto dentro de la audiencia de conciliación, si es una cuestión de puro derecho a que no necesita de actuación probatoria y con acuerdo total cuando conciliamos extremos no controvertidos. Si estamos hablando de una cuestión de puro derecho y que no necesita de actuación probatoria, entonces muchas veces, bueno, es una figura que se puede dar, pero que comúnmente no la vemos, lo que litigamos, es de que, increíble que tengas audiencia de juzgamiento para abril de 2024 y probablemente sea física, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de cuestiones de puro derecho y que no necesitan de actuación probatoria, se habilita la opción de que pueda darse un juzgamiento anticipado. Yo recomiendo de que nunca permitamos que se dé un juzgamiento anticipado. ¿Por qué? Porque la naturaleza del proceso oral es directamente que en la audiencia de juzgamiento se diriman las cuestiones que están controvertidas, pues, ¿no? Y que cada parte la sustente, que se dé la actuación probatoria, que tú sustentes tus hechos y tus fundamentos en base a los medios probatorios. Si no se realiza esta, para mí sería un sinsentido. Pero se habilita la opción que si es cuestión de puro derecho o que si son documentales necesariamente, se pueda emitir un juzgamiento anticipado previo a los alegatos y bueno, la sentencia que se da de manera express. Y cuando existe acuerdo total, es decir, los extremos conciliados, tenemos dos casos. En la audiencia de conciliación se pretenden dos cosas por la parte demandante y ambas son aceptadas y conciliadas por el demandante y el demandado. Entonces, ahí termina el proceso, pues se emite el acta y esta acta tiene calidad de cosa juzgada, la resolución tiene calidad de cosa juzgada. Pero también tenemos otra situación que no he puesto acá, pero que también se puede dar, que es, tenemos dos pretensiones, sobre la primera se concilia, pero sobre la segunda no. En este caso solamente se va a ventilar entonces en la audiencia de juzgamiento con respecto a la segunda. Para eso tenemos que tener en cuenta la acumulación de pretensiones, que pueden existir pretensiones principales, pueden existir pretensiones accesorias y pueden existir pretensiones subordinadas. Cuando hablamos de pretensiones principales, ya sabemos que cada una tiene vida propia. Cuando hablamos de pretensiones accesorias, sabemos que lo accesorio corre la suerte de lo principal. Es decir, cada pretensión accesoria está atada a una pretensión principal o a una o a varias pretensiones principales. Y la subordinada, que se da en el caso de que no se ampare una pretensión principal, automáticamente se pasa a la pretensión subordinada. Tiene que emitir pronunciamiento del magistrado. Bueno, una vez de que el juez, de que no se concilia, y nos vamos a centrar en este apéndice, no se concilia, es decir, no existe fórmula conciliatoria, entonces el juez, ya dije, precisa las pretensiones en materia del proceso, fija los puntos controvertidos, digamos, se califica la contestación de la demanda y se fija fecha para audiencia de juzgamiento. Y se realiza la audiencia de juzgamiento.
En la audiencia de juzgamiento, como vemos, existen varias posiciones, varias etapas, que es la confrontación de posiciones que vendrían a ser los alegatos de apertura, si queremos llamarlo de manera más simple, es, en resumidas cuentas, lo que tú propones al magistrado. No son alegatos extendidos, es un resumen de lo que tú estás peticionando y la razón central de lo que estás pidiendo. Estos son la confrontación de posiciones. Luego viene la actuación probatoria, que ya hemos hablado de la actuación probatoria, cómo se da, cuáles son las etapas, qué se ve ahí. Luego vienen los alegatos de clausura. En los alegatos de clausura, tú, luego de haber expresado tus pretensiones de manera clara y lo que estás pidiendo, y de haber actuado probatoriamente, ya en los alegatos de clausura tienes que conectar ambos, ¿no? Es la conexión de uno con otro. Y esta pasa a los alegatos. En los alegatos de clausura, tú tienes que sustentar, ya habiéndole demostrado al magistrado, seas demandante o sea demandado, que tu posición, que tu teoría del caso acredita tal lo que estás peticionando. O de como demandado, de que tu teoría del caso, en base a lo que has fundamentado y lo que has podido probar con los medios probatorios, de que lo que te están demandando no corresponde. Ya en esta etapa, digamos, ya el juez tiene que tener una idea de lo que se está peticionando, de lo que se ha respondido de la demanda de manera clara. Y posteriormente a esto existe el fallo o la sentencia. Vale decir de que se habilita, de que se emite el fallo o se dé el sentido de la sentencia dentro de la misma audiencia de juzgamiento, pero esto no es un acto común. Si bien normativamente está permitido, lo que hacen los magistrados es se reservan el fallo para ser notificado posteriormente, ¿no? Ahora, esto es cuando estamos en un proceso ordinario laboral, en medio de ya pasando de la primera etapa, que es la audiencia de conciliación, a la audiencia de juzgamiento. Cuando tenemos otra situación que dentro del proceso ordinario laboral, cuando hablamos de las audiencias, el proceso ordinario laboral ha sido estructurado en dos audiencias, como ya señalamos, la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento, iniciando con una audiencia de conciliación bajo el proceso ordinario laboral solamente. El proceso ordinario laboral, entonces, se desarrolla a través de dos audiencias, que es la audiencia de conciliación, la primera, y la segunda, la audiencia de juzgamiento. La audiencia de juzgamiento se subdivide en tres etapas, que es, ya expliqué, la confrontación de posiciones, la actuación probatoria y los alegatos y sentencia. Vale decir que la sentencia en el 99.9 de los casos no se dicta dentro de la audiencia de juzgamiento, sí se dicta diferida. El proceso ordinario laboral y las técnicas de litigación oral. Y esto es muy válido tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las técnicas de litigación oral van a hacer que tú puedas expresar de manera más ordenada, más clara y más interesante tu posición, tu teoría del caso ante el magistrado, para que él, teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso netamente oral, pueda entenderte y busques tú que te dé la razón. El nuevo proceso laboral es un verdadero proceso por audiencias en el que prima la oralidad. Ya sabemos que la nueva ley procesal del trabajo es preeminentemente oral. Este hecho impone la utilización de técnicas propias de la litigación oral, como la elaboración y presentación de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es una estructura, es un mapa, el cual tú presentas oralmente en la audiencia, explicando, como ya dije, dentro de la etapa que corresponde, cada una de tus razones, tus sustentos y los medios probatorios. Recuerdo que tuve una clase en la maestría con el doctor Fernando Varela, y él explicaba, me sirvió demasiado, él explicaba de que la confrontación de posiciones comúnmente dentro de la audiencia de juzgamiento, la teoría del caso no se respeta. ¿Por qué? En la confrontación de posiciones tú tienes que indicar lo que peticionas de manera resumida, concentrada, y, eh, y solicitarle al magistrado indicándole que a futuro, es decir, en los alegatos de clausura, luego de la actuación probatoria, él ya va a estar convencido, ya vas a acreditar, vas a probar toda tu teoría del caso, todo lo que estás solicitando. Sin embargo, vamos a ver que dentro de la confrontación de posiciones, comúnmente en las audiencias de juzgamiento,
se toma como si fueran alegato de clausura. Es decir, no se respeta una teoría del caso de manera ordenada, entonces el magistrado tampoco puede evaluar de manera correcta el devenir del proceso, el devenir del litigio, ¿no? Y la teoría del caso entonces es desordenada. Cada una de las etapas de audiencia de juzgamiento responde a un elemento de la teoría del caso. Y la teoría del caso, como digo, es este camino, este mapa, esa estructura que tú presentas al magistrado de manera ordenada en cada etapa que corresponde. Ya sabemos que la audiencia de juzgamiento tiene 3 etapas y en cada etapa le corresponde de manera ordenada explicar, por ejemplo, confrontación de posiciones, ya dije, de manera resumida, lo que estás peticionando, por qué lo estás peticionando, una razón centrada, y cómo vas a probarlo posteriormente. La actuación probatoria, estos medios que asisten, los medios probatorios que asisten la posición inicial que has presentado en la confrontación de posiciones, los cuales en los alegatos vas a poder decir, está acreditado y está aprobado, señor magistrado, con el medio probatorio tal y sustentado en el hecho tanto. Es decir, ya en esta etapa, acá le vas a, digamos, le enseñas al magistrado a lo que quieres llegar. En esta etapa, el sustento de lo que estás peticionando y en los alegatos de clausura ya acredita los hechos en base a los 2 iniciales. Lo expuesto por las partes en el proceso debe permitir al juez extraer la teoría del caso de cada una de ellas, aun cuando los litigantes no la hayan elaborado adecuadamente, eso es lo que decía hace un rato, ¿no? O no sean capaces de identificar su versión de lo ocurrido como una teoría del caso. Y esto se da en medio de un desorden. ¿Por qué? Porque no todos los abogados estudian técnica de litigación oral. Muchos han pasado de lo que era la ley procesal del trabajo a la nueva ley procesal del trabajo y esta expertise que han conseguido es en medio del litigio. Es decir, como indica aquella obra, con cachos aprendí, ¿no? O sea, seguramente le han llamado la atención, no tenías que hacer esto, tienes que hacer esto, no puedes presentar un tener presente, no puedes presentar alegatos escritos, tienes que presentarlos, los alegatos se presentan oralmente, todo eso se aprende en la práctica. Sin embargo, es muy útil estudiar técnica de litigación oral para poder identificar qué tienes que decir y cómo tienes que decir y sustentar según cada etapa estemos ante una audiencia de juzgamiento o estemos ante una audiencia única, la cual en resumido también es una audiencia, tiene la combinación y esta mezcla de la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento, ¿no? Y pasamos al segundo proceso. A ver, un segundito. Pasamos al segundo proceso que habla, que nos indica sobre el proceso abreviado. El proceso abreviado, como ya sabemos, es un proceso en base a una cuantía menor, en primer lugar. En segundo lugar, es mucho más resumido y es concentrado. Los plazos para el mismo son más cortos también. Y vamos a ver aquí las etapas. Primero, al igual que en el proceso ordinario, existe la demanda y se otorga para la calificación 5 días, vuelvo a repetir, nunca se cumplen lamentablemente esos 5 días, puede darse la improcedencia o puede darse la subsanación también. Al igual que en la primera parte es muy similar a la audiencia al devenir, a los primeros pasos del proceso ordinario laboral. Es lo mismo. Sin embargo, ya comenzamos a encontrar diferencias a partir del autoadmisorio. ¿Por qué? Porque se cumple lo mismo con respecto a que si se admite la demanda, se cumple lo mismo de la situación a la audiencia respetando los 20 a 30 días hábiles. El emplazamiento al demandado para que conteste la demanda es en el plazo de 10 días hábiles. Es decir, después de que te notifican el autoadmisorio con la demanda y los anexos, existe un plazo de 10 días hábiles para que tú puedas contestar la demanda. En el proceso ordinario laboral no es así. Tú puedes contestar la demanda según el texto hasta 5 días antes de la audiencia de conciliación. Vale decir que en la práctica las puedes presentar hasta un día antes de la audiencia de conciliación, es decir, hasta antes de la audiencia de conciliación inclusive. He visto casos donde que la audiencia de conciliación era para las 11 de la mañana, el día de mañana a las 11 de la mañana, y se está presentando la contestación de la demanda a las 10 de la mañana, una hora antes de la audiencia de conciliación. Y esa es una posibilidad. Aquí es la primera diferencia. El plazo para contestar la demanda es 10 días hábiles después de notificado el autoemisor. Y es una diferencia básica. En segundo lugar, tenemos ya
Luego de notificarlo automisorio, si ambas partes inasisten, se cumple el mismo procedimiento que la audiencia bajo el proceso ordinario laboral, ¿no? Eh, si ambas partes inasisten, pueden solicitar nueva fecha dentro de los 30 días hábiles. Si el demandante no asiste, la audiencia de continuación, si el demandante no asiste, la audiencia continúa con el demandado. Si ambas partes asisten, audiencia de conciliación, sin acuerdo o extremos no conciliados, el juez precisa las pretensiones en materia de proceso. Entonces el juez entrega al demandante copia de la contestación otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos. Es decir, se sigue el mismo esquema que en la audiencia de conciliación bajo el proceso ordinario laboral. Cuando no hay acuerdo, cuando no hay fórmula conciliatoria, si no existe dentro de la audiencia de conciliación acuerdo entre ambas partes. Si es una cuestión de puro derecho o que no necesita obtención probatoria, se dan los alegatos de sentencia, es decir, juzgamiento anticipado. Vuelvo a repetir, no se debe permitir normalmente que se dé juzgamiento anticipado por la parte, ¿por qué? Porque no va en contra de la teoría del caso que tienen que estar planteadas al ser un proceso netamente oral. Pero es una facultad que tiene el magistrado, ¿no?